Y ya sin más, voy a dar paso a nuestra ponente de hoy, aunque seguramente ya la conozcáis, ya que es referente en el campo de la genética reproductiva de nuestro país. Hoy tengo el placer de presentaros a la doctora Lorena Rodrigo, compañera y muy buena amiga de un servidor desde hace ya unos cuantos años. La doctora Lorena Rodrigo, entre otras muchísimas cosas, es directora del laboratorio de PGTA, de estudios moleculares de restos abortivos y de FISH de espermatozoides. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Pues nada, es un placer estar esta tarde con todos vosotros y comentaros acerca de la optimización del diagnóstico en PGTA y un poco sobre mosaicismo en PGTA y cómo la tecnología ha ido avanzando para poder diagnosticar mosaicismo en embriones de preimplantación. Entonces, esta tarde os quiero comentar una pequeña introducción sobre NGS y la detección de mosaicismo en PGTA, el uso de algoritmos de diagnóstico de mosaicismo, la optimización del PGTA en iGenomics, lo que nosotros llamamos Smart PGTA, y unas pinceladas sobre datos clínicos acerca de la transferencia de embriones mosaico. Entonces, vamos a empezar con esta pequeña introducción acerca de la tecnología de PGTA y cómo ha ido avanzando. Pues como todos sabéis, el diagnóstico genético preimplantacional lo que pretende es encontrar el embrión que sea cromosómicamente normal, que a la hora de transferirlo nos permita mejorar tasas de implantación y de gestación, reducir tasas de aborto y riesgo de descendencia con anomalía cromosómica, reducir múltiples gestaciones en casos en los que queremos realizar single embryo transfer y reducir el tiempo para conseguir una gestación. Y las indicaciones todas las tenemos más o menos claras y son muy diversas. Como indicaciones de PGTA tenemos pacientes de edad materna avanzada que según donde nos localicemos geográficamente se considera con más de 35 años o a partir de 38 años, por ejemplo, en España, en pacientes con gestación previa con alguna alteración cromosómica, en parejas que han tenido fallos repetidos de implantación tras técnicas de reproducción asistida, en abortadores de repetición, en pacientes con factor masculino severo y cada vez más se aplica el diagnóstico genético preimplantacional en pacientes de buen pronóstico que desean transferir un único embrión con las máximas posibilidades reproductivas. La tecnología para hacer el diagnóstico genético preimplantacional ha ido avanzando a lo largo de los años. Si recordáis, en el 95 empezó a utilizarse con biopsia de una única célula y realizábamos hibridación in situ fluorescente para detectar aneuploidías en una batería reducida de cromosomas y detectábamos además únicamente una región específica de ese cromosoma y contando señales de hibridación sabíamos cuántos cromosomas teníamos. Esta técnica fue avanzando y ya en el 2008 con la biopsia de trofectodermo esta tecnología permitió la aparición de técnicas más avanzadas como eran los arrays que nos permitían identificar no solo las aneuploidías de una batería de cromosomas, sino de los 24 cromosomas. Y nos permitían además identificar no solo aneuploidías de cromosoma único y entero, sino además aneuploidías segmentales, de pequeños segmentos de los cromosomas. La tecnología fue avanzando y apareció ya en el 2013 las técnicas de secuenciación, la Next Generation Sequencing. Esta tecnología tiene una sensibilidad mucho mayor y gracias a la aparición de los algoritmos de diagnóstico que nos permiten analizar los datos de secuenciación, nos permite además identificar mosaicismo. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando durante esta charla de hoy. Con esta tecnología de NGS lo que obtenemos son unos perfiles similares a lo que os muestro. Este tipo de perfiles son muy similares independientemente de la plataforma que se utilice y lo que nos representan son los cromosomas del 1 al 22 y los cromosomas sexuales desde el brazo P hasta el brazo Q y el número de copias que existe para cada uno de estos cromosomas. Si nos fijamos en la primera imagen, vemos que todos los cromosomas
que se encuentran representados en el número de copias número 2, excepto los cromosomas sexuales. En el X tenemos una única copia y en el Y tenemos una única copia. Esto sería un embrión normal euploide de sexo masculino. Y lo que nos permite esta tecnología es identificar aneuploidías, es decir, ganancias o pérdidas de cromosoma completo. En este caso, en la segunda imagen, veríamos una monosomía para el cromosoma 2 y es una monosomía de cromosoma completo. Además, también nos permiten identificar alteraciones de segmentos de ese cromosoma, no del cromosoma completo, sino de segmentos. Por ejemplo, en este caso, vemos una monosomía del cromosoma 5 en el brazo P. Podemos identificar también alteraciones para más de un cromosoma, lo que llamamos alteraciones complejas, y también podemos identificar perfiles caóticos cuando tenemos alteraciones para más de 5 cromosomas. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Pues que estas tecnologías tienen tanta sensibilidad que nos permiten identificar cromosomas que no tienen un número exacto de 1, 2 o 3 copias, sino que nos permite identificar copias intermedias de cromosomas. Aquí os muestro diferentes imágenes en las que vemos perfiles intermedios. Por ejemplo, un perfil intermedio para el cromosoma 18 en la primera imagen. Es lo que se considera un perfil mosaico. Es decir, una mezcla de células euploides y aneuploides con trisomía 18 para este caso. Entonces, eso hace que veamos perfiles que se encuentren entre el número de copias 3, si es trisomía en mosaico, y el 2, o el número de copias 1 y el 2, que sería una monosomía en mosaico. Además, también nos permite identificar no solo alteraciones en mosaico de cromosoma completo, sino también alteraciones en mosaico de fragmentos de los cromosomas, de segmentales en mosaico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si lo que estamos analizando son perfiles ruidosos, podemos estar sobrediagnosticando mosaicismo. Podremos estar dando lugar a falsos positivos, podemos estar dando lugar a diagnósticos de mosaico cuando en realidad lo que tenemos es un ruido de la del propio perfil que estamos observando. A la hora de sobrediagnosticar mosaicismo influyen la plataforma de NGS que estamos utilizando, el protocolo de secuenciación que estamos utilizando y lo que más influye de todo es el algoritmo de diagnóstico que aplicamos para poder realizar este diagnóstico. Y a nivel biológico también tenemos otros factores que nos pueden dar lugar a perfiles de NGS ruidosos y que nos hagan que podamos sobrediagnosticar la presencia de mosaicismo, la presencia de cromosomas alterados en mosaico en una determinada biopsia cuando en realidad no lo son. Estos factores, entre ellos destacan el número de células biopsiadas. Cuando realizamos una biopsia de trofoectodermos y tenemos pocas células en esa biopsia, obtenemos perfiles ruidosos. Si las células que estamos biopsiando no están íntegras, también podemos obtener perfiles ruidosos. Si la calidad de las células no es buena y también si introducimos mucho volumen del buffer que utilizamos para hacer el loading de la célula dentro del tubo de PCR, las PCRs que se utilizan para amplificar el material de esas células no son tan efectivas y también podemos obtener perfiles ruidosos. En este tipo de perfiles ruidosos sabemos que si dijéramos que existe mosaicismo estaríamos realizando un sobrediagnóstico. En este caso, por ejemplo, estos dos perfiles que os muestro, en el primero tenemos un perfil intermedio de número de copias para el cromosoma 1, para el cromosoma 5 y para el cromosoma 7, que en realidad no son verdaderos mosaicos. Cuando realizamos rebiopsia de este mismo embrión, veis que obtenemos un perfil completamente normal. Pasamos al segundo bloque de la charla y es el uso de algoritmos de diagnóstico para mosaicismo. Para poder utilizar la tecnología de secuenciación para el diagnóstico de PGTA e identificación de mosaicismo, es muy importante que establezcamos los parámetros de calidad que van a ser necesarios para realizar un diagnóstico preciso.
Y entre estos parámetros tenemos el número de lecturas y los parámetros que nos indican la dispersión de la muestra. Cuanto más lecturas tenga la muestra que estamos analizando y menos dispersión observemos, pues más claro tendremos el diagnóstico de un posible mosaicismo. Sin embargo, si tenemos pocas lecturas y mucha dispersión, pues como veis tenemos perfiles de NGS muy dispersos que nos estarían introduciendo artefactos y sobrediagnosticando la presencia de mosaicismo. También es muy importante establecer los límites de detección de mosaicismo, los umbrales de mosaicismo de los que nuestra plataforma es capaz de identificar. Para ello tenemos que buscar un equilibrio entre sensibilidad, es decir, la capacidad de identificar los mosaicos, y especificidad, es decir, la capacidad de que lo que estemos identificando como mosaico sea un verdadero mosaico, ya que si utilizamos límites de detección de mosaicismo que no sean muy astringentes, la tasa de falsos positivos nos puede aumentar. También es importante establecer estos intervalos de referencia para poder detectar mosaicismo de deleciones y duplicaciones parciales, ya que se ha visto que la mayor sensibilidad para detectar deleciones y duplicaciones es cuando identificamos mosaicismos con más de un 50% de mosaicismo de esa alteración segmental en la muestra. Si intentamos dar mosaicismos con menos de un 50%, vamos a introducir muchos falsos positivos. Vamos a introducir los artefactos que nos produzca la tecnología, los vamos a dar como segmentales cuando en realidad no lo son. Así pues, estos límites de detección que seamos capaces de decir que detecta nuestra técnica nos va a afectar a la incidencia de mosaicismo real que vamos a dar en nuestro programa de diagnóstico genérico preimplantacional. De esta manera, cuanto menos astringentes sean los límites de detección, pues más alta va a ser la posibilidad de que demos falsos positivos. Y si utilizamos criterios más astringentes, tendremos menos probabilidad de dar falsos positivos. Si nos fijamos en la imagen que os muestro y consideramos que tenemos embriones con uniformemente euploides en la línea verde, con presencia de mosaicismo, los naranja, y uniformemente aneuploides, si utilizamos una plataforma y decimos que nuestros límites de detección de mosaicismo son entre un 20 y un 80%, vemos que identificaríamos un total de 16 mosaicos. Estaríamos identificando todos los mosaicos, seríamos muy sensibles, pero estaríamos introduciendo en el saco de mosaicismo a embriones que verdaderamente son euploides y aneuploides y no mosaicos. Esto hace que tendríamos menos embriones disponibles para transferir. Sin embargo, si utilizamos criterios más estrictos, más astringentes, con plataformas que detecten mosaicismo entre un 30 y un 70%, identificaremos mosaicos, se nos puede escapar alguno, pero que aquello que identifiquemos será más específico de que realmente es mosaico y no meteremos tantos embriones en el saco de mosaicismo euploides y aneuploides. De esta manera se presentó el año pasado en el PGDIS un trabajo en el que se comparaba las tasas de gestación y las tasas de embriones euploides utilizando dos plataformas, una que reportaba mosaicismo entre un 20 y un 80% y otra que identificaba mosaicismo entre un 30 y un 70%. En la plataforma que identificaba mosaicismo entre un 30 y un 70%, la tasa de embriones euploides disponibles para transferir era más elevada que en la que utilizaba una incidencia de mosaicismo entre un 20, unos criterios de mosaicismo entre un 20 y un 80%. Cuando se transferían los embriones euploides tanto por una plataforma como por la otra, la tasa de gestación no se veía afectada. Y la incidencia de mosaicismo en la plataforma que utilizaba entre un 30 y un 70% como criterio de identificación de mosaicismo, la tasa de mosaicismo que se obtenía era
mucho más baja. ¿Qué es lo que pasaba? Que la cantidad de embriones euploides para transferir por la plataforma que identifica mosaicismo entre un 30 y un 60% era más alta y tenía más posibilidades esa clínica de ofrecer ciclos posteriores con transferencia de esos embriones sobrantes. También es importante establecer los intervalos de referencia de niveles de mosaicismo, lo que consideramos como mosaicismo de bajo grado y como mosaicismo de alto grado. Esto es importante porque actualmente existe, bueno, como todos sabéis, existen gran cantidad de clínicas que están transfiriendo embriones mosaico. Y además, si vemos los resultados clínicos de esas transferencias, los embriones mosaico de alto grado tienen menor poder reproductivo que los embriones mosaico de bajo grado. Con lo cual es importante que si informamos de mosaicismo, indiquemos qué grado de mosaicismo estamos observando en el embrión, porque los embriones de bajo grado tienen más capacidad reproductiva, por lo que se está publicando, que los mosaicismos de alto grado. Y es importante que el clínico pueda disponer de esta información para poder tratar esta información con su paciente y decidir realizar transferencia o no. Los niveles de mosaicismo de bajo grado se consideran, a partir de valores más bajos de un 40 o de un 50% en líneas generales, y los mosaicismos de alto grado a partir de 40 o 50% para arriba. Con las validaciones de los algoritmos de diagnóstico, la incidencia de mosaicismos en las publicaciones que se están dando actualmente, pues ya son unas incidencias de mosaicismo que rondan entre un 5 y un 10%. Esto difiere con las incidencias de mosaicismo que se daban cuando empezamos a trabajar con la plataforma de NGS, que se daban incidencias de mosaicismo muy variables, entre un 2 y un 40%. Las razones eran tanto biológicas como razones técnicas, como los límites de detección de mosaicismo que os he estado comentando, el ruido experimental, etcétera. Os voy a contar la plataforma que utilizamos nosotros, cómo la tenemos optimizada para realizar el diagnóstico genético preimplantacional en eGenomics. Es lo que conocemos como Smart PGT-A. Lo primero que hicimos fue establecer los niveles de detección de mosaicismo por nuestra plataforma. Los establecimos de manera que simulamos diferentes porcentajes de mosaicismo combinando ADN genómico de líneas celulares euploides y aneuploides. Identificamos el ratio mínimo euploide-aneuploide que era necesario para detectar un cambio de número de copias de los cromosomas por nuestra plataforma. Utilizamos 8 líneas celulares diferentes con aneuploidías distintas y establecimos los umbrales de mosaicismo para el algoritmo de NGS que nos conferían mejor equilibrio entre sensibilidad y especificidad. En nuestro caso, estos umbrales eran un 30% de mosaicismo por debajo y un 70% de mosaicismo por arriba. De esta manera, cuando recibimos una muestra para analizar y realizamos la secuenciación de esta muestra, aplicamos nuestro propio algoritmo de NGS para la detección de mosaicismo entre un 30 y un 70%. Lo que hacemos es secuenciar las muestras y esos datos de secuenciación se analizan bioinformáticamente y se establece el número de copias para cada uno de los cromosomas. Y teniendo en cuenta los umbrales de mosaicismo que hemos establecido, cada uno de estos cromosomas se clasifica como euploide si tiene menos de un 30% de mosaicismo, como mosaico de bajo grado si tiene entre un 30 y un 50% de mosaicismo, como mosaico de alto grado si tiene entre 50 y 70 de mosaicismo, y aneuploides si tiene más de un 70% de mosaicismo. Posteriormente, esta clasificación es interpretada por nuestro algoritmo de clasificación embrionaria. Lo que va a hacer es interpretar esta clasificación del algoritmo de NGS por cromosoma e identificar los parámetros de calidad que aceptamos como adecuados, número de lecturas y parámetros de dispersión, y clasificar de manera automática los embriones.
Los clasificará como euploides si todos los cromosomas están por debajo del umbral de mosaicismo del 30%, como aneuploides si presenta un cromosoma por encima del umbral de mosaicismo del 70%, como aneuploides complejos si presenta entre 2 y 5 cromosomas aneuploides, como aneuploide caótico si presenta 6 o más cromosomas aneuploides y como aneuploides mosaico si presenta entre 1 o 2 cromosomas entre los umbrales de mosaicismo del 30 al 70%, si no existe ninguna otra aneuploidía pura. Identificamos el mosaicismo de bajo grado cuando identificamos 1 o 2 cromosomas con mosaicismo entre el 30 y 50%, es decir, con mosaicismo de bajo grado. Identificamos que el embrión es mosaico de alto grado cuando tiene 1 o 2 cromosomas con mosaicismo entre el 50 y el 70%, es decir, con mosaicismo de alto grado, o cuando presenta 2 cromosomas mosaico, uno con mosaicismo de bajo grado y el otro con mosaicismo de alto grado. A pesar de tener 2 cromosomas con mosaico de grado diferente, si uno de ellos es de alto grado, se identifica el embrión como mosaico de alto grado. Como os he comentado, los embriones que tienen otra aneuploidía pura no se clasifican como mosaicos, sino como aneuploides, y solo se reportan aneuploidías segmentales con mosaicismos mayores al 50%. Además, tenemos optimizado el Smart PGT-A porque trabajamos a través de automatización. Cuando las muestras llegan a nuestras instalaciones, se registran en el sistema informático que utilizamos Navision y cada vez que cuando se van a procesar esas muestras, trabajamos con órdenes de trabajo que están automatizadas. Esas órdenes de trabajo generan unos ficheros y llevan incluidas la información de los embriones y los barcodes que van a necesitar para el secuenciador, para que el secuenciador sepa cada uno de las secuencias que está leyendo a qué embrión pertenecen. El protocolo de secuenciación que utilizamos es semiautomático. Actualmente solo realizamos de manera manual la preparación de las librerías, pero el resto del proceso de la secuenciación es automática a través del Ion Chef o del secuenciador. Y cuando la secuenciación es interpretada por el sistema informático del Ion Reporter, nosotros trabajamos con la plataforma de Thermo Fisher, los datos de secuenciación de este Ion Reporter pasan a nuestro servidor bioinformático. Y entonces es cuando se aplican los algoritmos de diagnóstico del Smart PGT-A que os acabo de explicar, el algoritmo de NGS y el algoritmo de clasificación de los embriones. Esta clasificación de los embriones pasa otra vez a Navision y automáticamente el especialista, el equipo especialista de PGT-A, revisa los diagnósticos que ha dado el algoritmo y valida los resultados. Se genera un informe de manera automática y se manda de manera automática este informe a la clínica de fecundación in vitro. Por eso es tan complicado a veces cuando se nos pide algún cambio de información en el nombre de la paciente, realizar esos cambios porque todo está como muy automatizado y necesitamos tener siempre muy ligado todas las muestras que entran y todos los informes que salen. De esta manera, utilizando estos algoritmos, tenemos una incidencia de mosaicismo en global de un 6%, con un 4% de mosaicismos de bajo grado y un 2,2% de mosaicismos de alto grado. Esta incidencia de mosaicismo es muy similar entre todos nuestros laboratorios de diagnóstico que tenemos repartidos a nivel mundial y se mantiene bastante constante, con lo cual conseguimos con este Smart PGT-A objetivizar mucho lo que es el diagnóstico y mantener una uniformidad entre todos los laboratorios. Y ya paso a la última parte, que es daros unas pinceladas de datos clínicos acerca de la transferencia de embriones mosaico. Os voy a comentar los dos trabajos que han sido más novedosos acerca de la transferencia de embriones mosaicos que se han presentado este año en la SRM. Este primer trabajo de Bioti recoge las transferencias de 1000 embriones mosaico utilizando una plataforma que tiene los límites de detección de mosaicismo entre un 20 y un 80% y compara
los resultados clínicos de la transferencia de estos embriones mosaico con más de 5.000 transferencias de embriones diagnosticados como euploides. En esta primera gráfica os he resumido la información que presentó Viotti en su trabajo, y lo que vemos es en este primer bloque vemos las tasas de implantación, en el segundo las ongoing pregnancy rates y nacidos vivos, y en el tercero los abortos, las tasas de abortos con la transferencia de estos embriones, tanto mosaico como euploides. Y lo que vemos es que la transferencia de los embriones mosaico da lugar a peores resultados clínicos, con menor tasa de implantación que los embriones euploides, menor tasa de ongoing pregnancy rate que la transferencia de los embriones euploides, y mayores tasas de aborto que la transferencia de los embriones euploide. Si consideramos las aneuploidías de cromosoma completo y las aneuploidías de mosaico de alteraciones segmentales, lo que vemos es que los mosaicismos de cromosoma completo tienen unas tasas de implantación de ongoing pregnancy rate más bajas conforme se aparecen más cromosomas alterados en mosaico en el embrión. Sin embargo, las transferencias de embriones con mosaicismo para los cromosomas sexuales dan lugar a unas tasas de implantación más altas y de gestación más altas, más similares a la transferencia de embriones euploides, como que tienen mayor capacidad reproductiva que los embriones que tienen aneuploidías de cromosoma completo. Y si vemos el grado de mosaicismo, si diferenciamos entre mosaicismo de bajo grado y mosaicismo de alto grado, también han observado que las tasas de implantación y de ongoing pregnancy rate en los mosaicismos de bajo grado son mayores que cuando se transfieren embriones de mosaicismo, con mosaicismo de alto grado. Por tanto, el grado y el tipo de mosaicismo parece que sí que van a interferir en los resultados clínicos, y hasta la fecha, con más de 200 embriones en los que han realizado diagnóstico prenatal y disponen de datos obstétricos, pues parece que han encontrado datos similares tanto en embriones transferidos diagnosticados como euploides como en embriones mosaico. El segundo trabajo es el realizado por el grupo de Capalvo, en el que utiliza un algoritmo propio para la clasificación de mosaicismo y clasifica embriones mosaico con uno o más cromosomas mosaico, tanto simples como complejos. Y lo que hace es transferir de manera ciega embriones mosaico de bajo grado y divide estos embriones mosaico de bajo grado en dos categorías, con mosaicismo de un 20 a un 30% y con mosaicismo de un 30 a 50%. Como veis, la incidencia de mosaicismo entre un 30 y un 50% es más o menos del 15%. Sin embargo, la incidencia de mosaicismo entre un 20 y un 30% es mucho más elevada, de un 31%. Hace la transferencia en 5 clínicas de fecundación in vitro de Italia, y sus resultados son muy similares tanto en tasas de aborto como en tasas de nacidos vivos, tanto transfiriendo embriones euploides como transfiriendo embriones mosaico de muy bajo grado y mosaico de grado moderado, que es como clasifica estos embriones entre un 30 y un 50%. Para intentar comprender por qué puede estar ocurriendo que la transferencia de embriones mosaico tenga capacidad reproductiva, y quería presentaros este trabajo en el que se estudia la concordancia entre el trofectodermo y la masa celular interna para embriones diagnosticados como mosaico y para embriones diagnosticados como aneuploide puro y como euploide puro. Y lo que se observa en este trabajo es que la concordancia entre el trofectodermo y la masa celular interna es muy alta cuando se diagnostican aneuploidías puras y euploidías. Sin embargo, la concordancia
cuando se diagnostica mosaicismo es más baja, solo de un 35%. Y si nos fijamos, la concordancia, no existe concordancia cuando se diagnostica mosaicismo de cromosoma completo cerca de un 60% de las masas celulares internas, y esta no concordancia es mucho mayor, en más de un 90% de las masas celulares internas cuando se comparan con el trofectodermo, cuando se había diagnosticado una alteración parcial en el trofectodermo. Y ya para finalizar, la última diapositiva, que supongo que todos esperaréis tener como respuestas, ¿no? de qué hacer con los embriones que son mosaico. Pues lo que se recomienda cuando tenemos embriones mosaico, y estos son los únicos embriones que tenemos para transferir, porque en el ciclo no se han conseguido embriones euploides para transferir, es realizar consejo genético. Este consejo genético es importante que se realice tanto pre-PGTA como post-PGTA. Quiero decir que cuando se realiza el diagnóstico genético preimplantacional, la paciente y la clínica tiene que tener claro si quiere recibir información de mosaicismo o no quiere recibir información de mosaicismo. Porque si recibe información de mosaicismo y los embriones mosaicos son los únicos que van a ser posibles para la transferencia, debe de tener ciertos conocimientos. En primer lugar, saber cuál es la incidencia de mosaicismo, que es predecible que pase. En segundo lugar, saber que aunque se diagnostique un embrión como mosaico, existe riesgo de falsos positivos debidos tanto a aspectos biológicos como de la propia tecnología. En tercer lugar, es importante saber que tenemos una experiencia bastante limitada con la transferencia de embriones mosaico. A pesar de los trabajos que os he expuesto, también hay otros trabajos en los que se transfieren embriones mosaico y sí que se han descrito la presencia de ese mismo mosaicismo en esa gestación. Entonces, todo esto sí que debe de conocerlo tanto el clínico y como la paciente. Además, es importante que se conozca cuáles son esos posibles riesgos de estos embriones mosaico. Por las publicaciones que conocemos, sabemos que estos embriones mosaico tienen menor capacidad de implantación, abortan más y además existe un riesgo en las posibles gestaciones y en los nacidos. Y también se ha de informar de otras posibilidades, como por ejemplo realizar otro ciclo de EFIP si solo tenemos embriones mosaico para poder transferir, ya que a día de hoy el encontrar un embrión euploide para la transferencia le va a dar mayores posibilidades reproductivas a la pareja. Y si se decide informar de mosaicismo y al final se transfiere un embrión mosaico, también es muy importante realizar un consejo post-PGTA. Si se decide transferir un embrión mosaico, hay que realizar un seguimiento de la gestación y sobre todo recomendar amniocentesis para asegurarnos de que la gestación es correcta. Si esa gestación termina en aborto, es muy importante realizar el análisis de esos restos abortivos porque siempre nos van a dar información, y también es importante recomendar realizar el cariotipo tras el nacimiento para conocer exactamente el estado cromosómico de ese niño, de ese nacimiento. Y con esto ya termino. Quería agradeceros la presencia y cualquier pregunta que me queráis hacer. Aquí estoy. Muchas gracias, Lorena, como siempre, brillante, didáctica, y es un placer estar, como siempre, aprendiendo de cada una de tus charlas.
que por suerte llevo muchos años disfrutando de las mismas. Voy a pasar sin más dilación ya a las preguntas porque, bueno, tenemos un montón de ellas y, como decía al principio, me van a perdonar los asistentes por no poder realizar todas, pero bueno, vamos a tratar de realizar las máximas posibles. Lorena, nos preguntaban que al principio de la charla mencionabas unos límites de detección utilizando como referencia el paper de Nathan Treff. Y nos están preguntando si aplican para todas las distintas marcas comerciales, como puedan ser Termo, Illumina, etcétera. Sí, a ver, es muy importante lo que es la plataforma que estamos utilizando, pero es mucho más importante el algoritmo que vamos a utilizar para hacer ese diagnóstico según la plataforma que estamos utilizando. Entonces, porque las plataformas suelen funcionar muy bien si tenemos unos perfiles perfectos, ¿vale? Pero sabemos que cuando recibimos biopsias, esos perfiles no son siempre perfectos. Lo que os he mostrado son perfectos, pero veis que tenemos perfiles también ruidosos, ¿vale? Y ya no ruidosos, sino el propio experimento y la propia amplificación hace que esos perfiles sean mejores o sean peores. Entonces, es muy importante que, independientemente de la plataforma que utilicemos, seamos capaces de identificar con esa plataforma que estamos utilizando a partir de qué nivel de número de copias que nos dé la plataforma nosotros podemos dar con seguridad o con una seguridad mejor que aquello que digamos que es mosaico realmente lo es y que no estemos sobrediagnosticando esa cantidad de mosaicismo. Entonces, independientemente de que la plataforma sea de Termo, de que sea de Illumina o cualquier otra plataforma, es importante que el laboratorio que está realizando el diagnóstico, el laboratorio de genética, valide esa plataforma e identifique cuáles son los límites que va a aplicar para poder dar un resultado lo más fiable posible a la hora de establecer esa clasificación embrionaria para euploide, para aneuploide y para mosaicismo con sus diferentes categorías de mosaicismo. Muchas gracias, Lorena. Comentaban también acerca del posible sobrediagnóstico de mosaicismo y, en este caso, si tú recomendarías rebiopsiar embriones que hubieran sido diagnosticados mosaico en los inicios de la aplicación clínica de la NGS cuando no teníamos todavía estos algoritmos tan precisos. Pues a ver, teniendo en cuenta que cuando diagnosticábamos muy al principio las tasas de mosaicismo que obteníamos eran mucho más altas que las que tenemos ahora, yo creo que se sobrediagnosticaba mucho el mosaicismo. Entonces, es importante tener en cuenta el grado de mosaicismo que se estaba diagnosticando. Quiero decir, si la rebiopsia de un embrión diagnosticado en aquellos tiempos como mosaico de alto grado posiblemente nos vaya a dar el mismo resultado o un resultado muy parecido, porque los mosaicos de alto grado solapan mucho con las aneuploidías de cromosoma completo. Entonces, quizá ese tipo de mosaicos de alto grado, por lo que esperamos obtener de ellos, no serían tan candidatos a ser rebiopsiados. Pero en los mosaicismos de bajo grado sí que existe un límite muy fino entre la euploidía y el mosaicismo. Y en aquellos tiempos quizá esos mosaicos de bajo grado sí que estaban más sobrediagnosticados que lo que están actualmente. Actualmente decir que las plataformas están muy logradas, los algoritmos están muy logrados y se intenta afinar mucho el diagnóstico. Entonces, quizás si hubiese que seleccionar algún embrión para rebiopsiar, serían más los mosaicos diagnosticados en aquellos tiempos como de bajo grado que los de alto grado. Gracias, Lore. Nos preguntaban también que en el caso de tener dos embriones diagnosticados con anomalía segmental en mosaico para distintos cromosomas,
¿Deberíamos tener una política de priorización a la hora de transferir estos embriones dependiendo del cromosoma afectado? Y enlazo con varias preguntas también que nos están realizando al respecto, diciéndonos, ¿estamos listos para crear una guía de qué tipo de mosaicismos y en qué cromosomas determinados podríamos transferir? ¿O todavía debemos ser cautos e ir caso por caso? Vale, difícil cuestión porque por una parte vemos que las segmentales en mosaico se reconfirman pocas en biopsias de trofoctodermo, pero aún así se reconfirman en algunos casos y el riesgo genético que puede tener para la descendencia de esas alteraciones segmentales es mayor que el de una aneuploidía de cromosoma completo. Muchas de las aneuploidías de cromosoma completo o terminan en aborto, bueno, no hablemos de síndrome de Down y otros tipos, ¿vale? Pero hay muchas de ellas que no dan lugar a gestaciones viables. Sin embargo, cuanto más pequeña es la alteración que tenemos en el cromosoma, más posibilidades de que esa gestación sea viable. Con lo cual, la transferencia de esos embriones segmentales, pues como que hay que tomarla mucho más cauta. Sí que hay un artículo de Girardi, que si no recuerdo mal es de este año, en el que sí que establece un criterio para intentar ayudar a los clínicos de qué hacer con esos embriones con alteraciones segmentales. Y lo que establece es que si se rebiopsia ese embrión y se vuelve a observar esa segmental, con una alta probabilidad la masa celular interna presentará también esa segmental, con lo cual tendríamos que ser muy cautos a la hora de transferirlo porque con una muy alta probabilidad el embrión será portador de esa segmental con los riesgos clínicos a los que esté asociado. Sin embargo, si esa segunda biopsia no confirma esa alteración segmental, la probabilidad de que de que esa masa celular interna presente esa segmental es más baja. Siempre hay que realizar un consejo genético antes de realizar cualquier transferencia. Y también hay publicaciones, una de ellas es la publicación de Grati del año pasado, en la que establece criterios, establece una clasificación, como una puntuación de qué es más, de qué alteraciones en mosaicos son de más riesgo y de qué alteraciones en mosaicos son de menos riesgo. Y tiene en cuenta los cromosomas, qué cromosomas son de más riesgo y qué cromosomas son de menos riesgo. Si esos cromosomas cuando se encuentran alterados te van a dar lugar a abortos o van a producir disomías uniparentales o van a dar lugar a una gestación viable o van a producir algún tipo de fallos o disminución de fallos durante el desarrollo de la gestación y establece pues eso, un criterio. Es una pena porque no se ha puesto esa diapositiva porque tenemos una diapositiva que resume cromosoma a cromosoma el riesgo que tiene a la hora de ser transferido y la verdad es que si tenéis en cuenta el artículo de Grati y además tenéis un asesor genético que os pueda hacer ese consejo, según las alteraciones cromosómicas que estéis observando, es mucho más fácil tomar una decisión y hablar con la pareja de transferir ese embrión o no. Siempre ha de aceptar la pareja esos riesgos y siempre ha de una transferencia a un embrión mosaico, siempre ha de tener un seguimiento mucho más fino de esa gestación. Pero sí que parece que esta guía de Grati podría ayudar a los clínicos a tomar determinadas decisiones junto con la pareja en ausencia de un genetista clínico o de un consejero genético. No sé, Nasser, si se puede compartir con los oyentes más información a posteriori,
porque podría pasaros esta referencia del artículo Sí, de Grati. yo a aquellas personas que estuvieran interesadas, pues les diría que a esos correos que ponemos de info en los emails que mandamos y demás, pues bueno, que de alguna manera nos pusieran su dirección de correo y que nos dijeran en qué están interesados y de alguna manera podríamos compartir con ellos pues el artículo de Grati, como nos comentas, e incluso pues el slide este que ya lo tienes bien, bien montado y que se explica perfectamente bien. Oye, pues muchas gracias, Lorena, porque aparte nos estaban preguntando muchas clínicas que si deberían tener un consejero genético en la propia clínica, alguien que pues, de alguna manera se dedicara a este tipo de casos. Y parece que la importancia no es solo del PGTA, que también evidentemente y de los algoritmos, sino que tengamos un consejero genético que nos pueda echar una mano. Si no es en la clínica a día de hoy, pues por lo menos en el laboratorio de referencia con el que estén trabajando, ¿verdad? Que estemos Efectivamente. dándole ese apoyo. Sí, Muy es bien, muy fenomenal. importante porque a la hora de hacer tanto el consejo pre como el post ayuda mucho a los clínicos y a tomar esas decisiones, y las pacientes necesitan estar informadas antes de tomar cualquier decisión que implique un riesgo para la descendencia. Fenomenal, muy bien, gracias, Lore. Nos están preguntando por situaciones técnicas, ¿verdad? Tenemos una buena amiga de ambos, a Chucky, que nos está preguntando por la importancia que tiene a nivel técnico el volumen dentro del Eppendorf. ¿Puede generar mayor tasa de mosaicismo? Puede generar mayor tasa de mosaicismo. Afortunadamente, ese mosaicismo que genera es del tipo del perfil que os he puesto, en el que se había solicitado una rebiopsia y en esa rebiopsia el perfil era mucho más fino. Esa cantidad de volumen en el medio va a hacer que la amplificación de las células que realizamos para poder realizar la secuenciación no sea tan óptima. Y entonces lo que obtenemos son perfiles más ruidosos, y esos perfiles más ruidosos pueden hacer que algún cromosoma suba hasta el límite en el que se detecte mosaicismo. Pero esos perfiles ruidosos también suelen ir acompañados de un número menor de lecturas y de un parámetro de dispersión más alto, con lo cual podemos identificarlos. Y los identificamos y es cuando decimos, este embrión ganaría mucho si no lo clasificamos como no informativo, porque realmente no nos sentimos, me sale la palabra en inglés, no, confident, no nos sentimos confortables a la hora de dar ese diagnóstico. Cómodos, Y ¿no? entonces, Sería. cómodos, efectivamente. No nos sentimos cómodos, entonces lo damos como no informativo y le damos la posibilidad a la clínica de realizar esa rebiopsia de ese embrión. Y cuando ocurre esto, normalmente lo identificamos y nos ponemos en contacto con las clínicas, porque nosotros vemos también antes de empezar el protocolo en cuánto volumen nos llega esa biopsia de trofoctodermo. Entonces, el volumen que nosotros utilizamos inicial es de 2,5 microlitros. La liberación de la célula a ese tubo no debería de añadir más de medio microlitro, un microlitro más, es decir, que el volumen de partida para las PCRs que realizamos tiene que ser de 3, 3,5. Si se libera más medio, como os digo, la amplificación no es eficiente, los perfiles no son buenos y se podría llegar a sobrediagnosticar si no existe ese filtro durante todo el diagnóstico de que ese perfil no es bueno para ser diagnosticado como embrión mosaico. Antes se diagnosticaría como no informativo. Gracias, Lorena. Nos están haciendo muy interesante varias preguntas técnicas, porque yo creo que la gente pues, está viendo pues, lo que le ocurre a ellos mismos y entonces nos están lanzando preguntas en este sentido más técnico. Nos preguntan, ahora mismo que hablabas de no informativo, nos preguntaban qué porcentaje de no informativo están teniendo, nos dicen, y luego, enlazando un poco con todo lo que has ido comentando, nos preguntan tanto por la parte de mosaicismos como por la parte de los perfiles ruidosos o por los caóticos, digamos. Entonces, el doctor Nadal, que también tenemos la fortuna de contar con él en casi todos nuestros webinars, pues nos dice que a pesar de que casi todo el proceso está automatizado, ¿cuál sería la importancia en el número de mosaicos dependiendo de la persona
que hace la toma en el trofoctodermo y cuál sería tu recomendación para la persona que toma las biopsias. A ver, empezando con los diagnósticos sin información, no deberían de ser más de un 2, 3, como mucho un 5% en cada una de las clínicas. La media que tenemos, más o menos de no informativo, suele ser de un 2-3%. Si identificamos que una clínica está teniendo una mayor tasa de no informatividad, sí que nos ponemos en contacto y repasamos el protocolo con ellos. Tenemos un equipo, al menos en España, de embriólogos que revisan ese protocolo con los embriólogos de las clínicas de FIP en caso de necesidad. Perdona, me he perdido la segunda parte Sí. de... Te comentaba que, hablando de que a pesar de casi todo el proceso es automatizado, ¿cuál sería la importancia del número de mosaicos dependiendo de la persona que haga la biopsia del trofo? ¿Y cuál sería tu recomendación para estas personas, estos embriólogos que están tomando la muestra, haciendo la biopsia embrionaria? A ver, como hemos comentado, la persona que está haciendo esa biopsia embrionaria, y es más importante la persona que está haciendo el tubing, la liberación de esa biopsia en el tubo, es muy importante en todo el proceso. ¿Por qué? Porque tiene que tener una destreza tal que permita que ese fragmento del embrión biopsiado entre al tubo con la mínima cantidad de medio posible. ¿Vale? Entonces, realmente es muy importante. Sí que hemos tenido algún caso en el que hemos visto ya no más incidencia de mosaicismo, sino más incidencia de fallos de amplificación, perfiles dispersos entre diferente personal de un mismo equipo de laboratorio, y en esos casos nosotros somos capaces de saberlo porque solicitamos en nuestros test requisition form que nos indiquen qué persona ha hecho el tubing y qué personal de laboratorio ha hecho la liberación de la célula en el tubo. Entonces, sí que podemos identificar si existe algún problema relacionado con una persona específica del laboratorio, y en esos casos es tan fácil como mostrar todo nuestro apoyo y nuestros conocimientos y los conocimientos de nuestro equipo de embriólogos para intentar reducir esos artefactos que puede estar produciendo el embriólogo en concreto. Antes de realizar el diagnóstico genético preimplantacional con nosotros, siempre recomendamos hacer un test previo, una validación, y esa validación es por embriólogo, y es una validación que llamamos dry run, en el que ese embriólogo entra en contacto con el medio de lavado y de tubing que utilizamos, porque es un medio que distribuimos nosotros desde Genomics a las clínicas. Y entonces, durante esas pruebas identificamos si la amplificación ha sido correcta, si es capaz de liberar correctamente la biopsia en el tubo donde debe biopsiarlo y no en el blanco, y identificamos si el embriólogo ha tenido algún tipo de problema a la hora de hacer las biopsias y los tubings, y les damos apoyo. Entonces, ¿qué recomendaría? Pues hacer esas pruebas de validación y hacer ese seguimiento de ese embriólogo específico y con un trato mucho más cercano, y que nos explicara qué problemas puede estar teniendo ese embriólogo para intentar solucionárselos. Gracias, Lorena. Sí, al final no es fiscalizar, sino monitorizar para, como siempre, apoyar y echar una mano, con lo cual vamos a conseguir tener mejores resultados clínicos que al final van a redundar en donde todos queremos, que son los pacientes. Nos comentaba también un buen amigo, Francisco Rocha, acerca de qué podrías comentarnos acerca de la posibilidad de corrección de embriones mosaico. Acorde a los trabajos presentados por diversos autores, ¿habría controversia? Porque, bueno, también nos preguntaban por ahí, ¿realmente esta corrección
es porque existe corrección o es que esos embriones catalogados como mosaico quizás no lo serían tal. Podría existir algún tipo de corrección, pero como hemos estado viendo, esos trabajos de corrección de mosaicismo aparecían más cuando estábamos dando unas tasas de mosaicismo muy elevadas, ¿no? Muy al principio de utilizar nuestras plataformas de NGS, con lo cual obteníamos tasas de mosaicismo tan elevadas del 40%, sin embargo, esos embriones mosaico, posteriormente empezamos a ver que sí que daban gestación y entonces íbamos más hacia, ¿se habrán corregido estos embriones? Actualmente yo creo que tiene más peso el diagnóstico de esos embriones mosaico y dónde se están produciendo, cuál es el origen de esos posibles diagnósticos de embriones mosaico. El mosaicismo está considerado como más como de un origen mitótico más que de un origen meiótico. Entonces, realmente el no identificar la presencia de ese mosaicismo en lo que va a dar lugar al feto, en la masa celular interna, podría estar más explicado por el origen propio de ese tipo de mosaicismo y que quede más restringido o más confinado a lo que va a ser el saco, lo que es el tejido que rodea al embrión, más que dentro del propio embrión. Yo iría más dirigida hacia ahí que más hacia la propia self-correction de las alteraciones. Pues muchas gracias, Lorena. Pedir disculpas de nuevo porque se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero estamos ya llegando al final de lo que ha sido este interesante webinar y sí que me gustaría, antes de finalizar, Lorena, si por favor nos puedes dar en 1, 2, 3 minutos y el tiempo que creas necesario, pues ¿cuál sería tu mensaje para que nos lleváramos hoy todos a casa? Es decir, ¿qué es lo más importante que nos has querido transmitir y con qué mensaje nos deberíamos quedar todos para que, bueno, de alguna manera podamos aplicarlo nosotros mismos en nuestras clínicas, en nuestros laboratorios y, pues, de alguna manera vernos beneficiados de todo este tema de un Smart PGTA, de tener un buen consejo genético, de realizar una transferencia de un mosaico sí o no, cuando toque, etcétera, etcétera? Pues nada, simplemente decir que aunque seamos capaces de identificar embriones mosaico, la incidencia de ese mosaicismo es muy baja, sí que existe y puede existir ocasiones en las que no tengamos más embriones para transferir, más que un embrión mosaico. Es muy importante que ese embrión mosaico haya sido identificado con plataformas validadas en las que esa fiabilidad del diagnóstico sea mayor, que no se trate de falsos positivos, más que nada para no estar sacrificando embriones que realmente no tengan un potencial de implantación alto. Y es muy importante también que si vamos a transferir esos embriones mosaico, que informemos muy bien a las pacientes de lo que significa transferir un embrión mosaico, cuáles son los riesgos de transferir ese embrión mosaico y, sobre todo, en realizar un seguimiento muy cercano de ese caso específico que necesita de ese consejo previo antes de esa transferencia. Pues muchas gracias de nuevo, Lorena, por tu gran aportación. Y nada más, sí que nos gustaría daros a todos las gracias de parte de todo el equipo de Igenomics que conformamos, pues bueno, este equipo científico en el cual, pues bueno, de alguna manera tratamos de proponer temas de los cuales vienen fundamentalmente por todos vosotros, por el feedback que nos estáis dando y por las cosas que nos vais pidiendo. Despedirnos hasta el año que viene. No sin cierta tristeza, pero bueno, esperando que el año que viene nos traiga un poquito de luz al final del túnel, este año tan raro que estamos viviendo. Y nada más, de verdad, daros las gracias a todos por vuestra atención. Hoy hemos estado más de 300 personas conectadas en directo para ver lo que nos tenía que contar la doctora Lorena Rodrigo. Éramos como 700 personas que nos habíamos registrado, con lo cual, pues bueno, todas esas personas tendrán acceso a la charla posteriormente de la doctora Lorena Rodrigo y que
podrán disfrutar de las mismas. Y nada más, de nuevo gracias y despedirme de todos vosotros. Ahora mismo me están esperando porque mi hijo cumple 5 añitos y tiene que soplar las velas. Así que de nuevo gracias Lorena y gracias a todos por vuestra atención. Muy buenos días si es que nos estáis siguiendo desde el otro lado del Atlántico. Muy buenas tardes, noches si nos seguís desde aquí, desde España o desde el continente europeo. Gracias a todos. Gracias Lorena. Gracias a vosotros.